Les voy a poner un escenario. Imagínate que te meten a la cárcel. No hiciste ningún delito. Y los medios de comunicación salieron a decir que sí fuiste quien lo hizo. Y además la policía hace un montaje para que los medios de comunicación lo retomen. Y después de 20 años o de casi 20 años te dicen, no tenemos pruebas para acusarte. Hoy vamos a hablar de eso. Y sí, Israel Vallarta. Gracias. Sabes. Gracias por hacer este esfuerzo. Híjoles, ¿ya acabó la pesadilla? No, todavía no, porque hemos comentado últimamente, para que yo me sienta plenamente absuelto, libre, falta dos elementos más de mi familia, que es mi hermano Mario Vallarta y mi sobrino Sergio Cortés Vallarta. Ellos permanecen en el penal del Altiplano. Y creo que eso es algo que se perdió un poco. Muchos creen o muchas personas piensan que solamente tú quien ha estado en prisión, y no es verdad. También han estado gente de tu familia. ¿Quién? Ahorita están tu sobrino aún y mi hermano. Y tu hermano. Uf. Hablemos de ellos ahorita. ¿Quién más ha estado? O sea, ¿quién más estuvo? Mira, en este caso, y ahorita continuamos con esto. Nada más quiero acotar que Mario y Sergio están acusados de igual. Fue exactamente lo mismo que pasó conmigo, pero con una supuesta víctima diferente que quiero subrayar que hasta el día de hoy no la ha podido presentar la fiscalía. No lo han presentado, solamente ante el Ministerio Público. Casualmente es donde sí se presenta y es una acusación muy rara. Y desde entonces jamás se ha presentado. Ya se le buscó por cielo, mar y tierra, por edictos, de todas formas no lo puede localizar la fiscalía. ¿Cuánto tiempo llevan ellos por ese supuesto? El evento de ellos fue en 2012. Se van a cumplir, Dios mediante, no lleguemos a esa fecha, pero sean 14 años en el próximo abril. Y bueno, desde ese evento, supuesto evento, también fue exactamente igual, en un lugar distinto. Ellos, la misma gente, en este caso era la Policía Federal Preventiva de García Luna y Cárdenas Palomino, otra vez, y hacen exactamente el mismo, un montaje con una supuesta víctima de eventos que no sucedieron. La única diferencia conmigo es de que no hubo ningún medio de comunicación. Aprendieron la lección de 2005. Claro. Entonces ellos continúan aún. Porque, a ver, y te preguntaba sobre otras personas de tu familia también estuvieron. Ya no me dijiste quiénes más o cuántos más. A eso iba. Ah, perdón. No te preocupes. No, porque a lo que quiero ir es, ¿por qué con tu familia? Ahorita lo vamos a... A ver, cuéntame. Sí, mira, hubo un evento, como todo el mundo lo conoció, en ese 9 de diciembre, que lo oficializaron. La televisión. La Procuraduría General de la República, en contubernio con algunos televisores y algunos personajes de comunicación que pues, todo el mundo sabe. Sí, quiénes fueron, ¿no? Exacto. Resulta que hubo otros personajes familiares míos. Bueno, para empezar, la entonces Agencia Federal de Investigaciones justificó que venía detrás de una banda de secuestradores, según ellos, identificados desde 2001, llamados los Zodiacos. Esta banda jamás existió, y si existió fue una banda policíaca. Pero ahorita vamos porque claro, eso es importante. O sea, sí hubo secuestros por parte de los policías, pero hubo otra y sembraron culpables. Así es, para limpiarle la cara a esas diversas organizaciones, porque hasta donde yo he podido investigar, esos famosos zodíacos era denominado así por distintos policías, sí, de diferentes corporaciones, y algunos que ya no lo eran, y que cuando secuestraban a algunos empresarios, entre ellos se diferenciaban con claves de los signos zodiacales. Perdón. Entonces resulta que cuando se da el evento de mi supuesta detención en vivo, en flagrancia supuesta,
En ese entonces la Agencia Federal de Investigaciones y, bueno, su titular, Genaro García Luna, estaban sufriendo por una crisis de credibilidad bastante cuestionable, bastante fuerte. Sí, estaba la guerra, esta dichosa guerra contra el narco, había como... Sí. Y la inseguridad. O sea, Bueno, había un tema ahí. claro, ¿no? La guerra contra el narco se oficializó, o el banderazo lo dio Calderón en su sexenio. En el caso de mi montaje... Es que ¿en qué sexenio fue? Fue en el último año de Fox, de Vicente Fox Quesada. Claro. Pero con García Luna, que fue el policía... de sus consentidos. Y ¿no? mano derecha de Felipe Calderón. Y posteriormente, ya entrando al sexenio de Calderón, pues todo el mundo sabe esa triste historia, que fue el hombre más poderoso de México, García Luna, mientras fue el sexenio de Calderón. Creo que por encima incluso de ese señor, ¿no? Digo, eso creo yo. No, pues es que está tremendo. Está tremendo que hoy sabemos que, bueno, este señor... ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Fíjate que es un ejercicio muy interesante el que yo les pido hacer a tu auditorio y al pueblo mexicano. Sí. En esos ayeres, en esos gobiernos, recuerden esos personajes. No se les debe olvidar. Es que México no debe olvidar sus pasajes históricos de abuso de poder, porque de otra manera se pueden seguir. Las historias se repiten. O sea, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y entonces, contra tu familia se fueron también. ¿Cuántas personas de tu familia? Posteriormente a los hechos del 2005, sí, donde hacen una supuesta detención en vivo, nos dan 90 días de arraigo. Esa figura de arraigo pues es totalmente anticonstitucional. ¿Por qué? Porque es un lapsus en el tiempo que de manera tramposa en ese entonces, y hoy todavía lo tienen algunas fiscalías. ¿Por qué? Cuando existe un delito de flagrancia, que quiere decir que en el acto, en el momento que se está cometiendo, la misma Constitución ampara a cualquier ciudadano o no en México para poder intervenir, para evitar que se siga cometiendo ese delito en ese acto, o apenas acabo de cometer, y pueden cualquier persona realizar una detención, pero con esa prontitud poner a la disposición de una autoridad. En este caso puede ser una policía, y la policía ante un ministerio público. ¿Qué dice la ley? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Pues menos de 72 horas. ¿No? Y así fueron 90 horas, 90 días. No. Bueno, es que a eso iba. Sí. Y la misma Constitución lo dice, que con la misma prontitud, en este caso una autoridad ministerial, que en este caso fue el Ministerio Público, desde entonces, ante un juez, cuando hay un delito de flagrancia, insisto, son delitos cometidos en el momento. Supuestamente, a mí me detienen cometiendo delitos. En supuesta flagrancia, ya sabemos que fue un montaje televisivo. Sí, pero quiero hacer ese repaso oficial, como así se maneja, para que la gente vaya entendiendo un poquito el contexto de este abuso de autoridad. Entonces, si se supone que yo estaba en la comisión de un delito en flagrancia, tuve que haber sido puesto a disposición de una juez en menos de 72 horas. Sí. La ley habla hasta de 92 horas cuando son delitos federales. Esas 92 horas después, o 90 y tantas horas después, antes de esas, a las menos de 48 horas de sucedido los hechos supuestos del 9 de diciembre, me dan un arraigo por 90 días. ¿Qué quiere decir ese arraigo? Que durante esos 90 días, al no estar ante un juez, el Ministerio Público está investigando, recabando indicios, recabando pruebas, cuando no están fuera del tiempo ante un juez. Entonces, si se entiende que fue un delito cometido en el acto, en flagrancia, pues están ya todos los supuestos para ante un juez se consigne esos hechos. En este caso, como no existían, en esos 90 días... Claro, tenían que estar, pues ahora sí que se buscando, cuadrar los supuestos delitos, la supuesta flagrancia y todo lo que tú quieras. Que bueno, pero en ese apresuramiento del mismo Ministerio Público, en su apresuramiento por ya dar resultados supuestos, se dan cuenta posterior, incluso a la consignación ante un juez,
Pues que no había flagrancia, no había delincuencia organizada, porque para que se dé el delito de delincuencia organizada en esos tiempos, hoy ya se puede dar hasta con 2 personas. En esos tiempos tenían que ser 3 personas coludidas en un delito para que se diera la figura de delincuencia organizada. Y con esa justificación se podía someter ante el escrutinio de un juez federal. De otra manera, yo hubiese sido juzgado con un criterio local, es decir, con un juez sin ser de distrito. Bueno, pues con ese pensamiento, esa forma de aplicar la justicia por los ministerios públicos de ese entonces, es que me consignan ante un juez. Pero no había, insisto, no había delincuencia organizada. Se dan cuenta con el tiempo, pues que nada más somos 2 los detenidos. Y entonces empiezan ellos a hablar de otros supuestos personajes que eran los otros zodiacos. Y quiero comentar cómo se dio el bautizo de los zodiacos en mi caso. Al momento que me está pidiendo mis generales del Ministerio Público, me pregunta si yo tengo un alias. Le digo que no hay ningún alias. Dice, bueno, ¿cómo te conocen en tu casa? ¿Cómo te dicen de cariño tu familia, tu esposa, tu novia, o sea, quien tú tengas al lado? Le digo, bueno, pues a mí me dicen pues, hijo, o pero algo más íntimo. Pues mi amor, mi cielo, y pum, me mete un cachetado al Ministerio Público. No sé, pues estoy burlando, hijo, tal por cual. Estamos hablando en serio. Híjoles. No, es que las torturas, tanto físicas como psicológicas, fueron desde el minuto 1 de mi detención ilegal, el día 8 de diciembre, alrededor de las 10:30 de la mañana, en el kilómetro 29 más 200 aproximadamente, donde está ¿sí conoces tú la Federal, la Cuernavaca? Sí. Hay una zona que le llaman el Mirador. Sí. Si tú vienes de México hacia Cuernavaca, después de la primera curva, donde no sé si puedo hacer el comercial, en ese entonces había no creo que ya no está, no lo sé. No he ido, Por cierto, pues no he ido. ¿Quién va a querer ir a ese sitio? No, no he ido por esos rumbos. Pero bueno, en ese entonces había un restaurante que se llama Le Montage, del lado derecho. Y luego más adelante, donde terminaba la serie de curvas, donde estaba el mirador, era que decían restaurante Mirador, precisamente, donde es una especie de discoteca de ese entonces. Bueno, en esa mitad de distancia es donde me detienen de manera ilegal. Y desde ahí me empiezan a golpear y muy brutalmente. Entonces, al momento que me ponen ya a disposición del juez, me ponen en esta consignación de esta averiguación previa, ellos manifiestan que entre los indicios encuentran que hay otros supuestos integrantes que hasta la fecha no ha caído nadie. Con el tiempo, cuando se hace la presión por parte del gobierno de Francia, con el gobierno mexicano de Florence, entonces, en ese entonces, estamos hablando del 2009, yo estuve en los primeros 2 años y medio, casi 3, en un reclusorio, en el reclusorio Baronil Oriente, que todo el mundo lo conoce. ¿Y por qué estaba yo ahí? Porque si bien yo estuve consignado ante un juez federal, que en este caso era el Juzgado Quinto de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, y su sede la tiene en el reclusorio Oriente, por eso es que estoy yo ahí en el Oriente después de esos 90 días, no hubo ninguna, por parte del Ministerio Público, ninguna recomendación ante el juez federal de que yo tuviera que estar contenido en un penal de máxima seguridad. Simplemente la consignaron y no dijeron nada. Sí. A ver, es que todo tu caso, desde el día 1, es plagado de abusos, de irregularidades. Hay infinidad de reportajes, de testimonios, de historias que cuentan todo este calvario. Es que de verdad, Israel, en esa recapitulación, ¿qué te puede doler más? Digo, los golpes que seguramente te dieron, pues esos ahí están. Pero todo ese proceso, ¿qué ver lo que más te dolía? Es que yo no me puedo imaginar estar, ¿sabes? Como en prisión. Debe de ser una friega emocional. Eso quería migrar ahorita con el comentario que estaba haciendo. Al estar yo en una prisión estatal, tenía más facilidad de poder
tener contacto con mi familia, ya sea a través de un teléfono de tarjeta, en las visitas que en ese entonces eran 4 por semana, hoy creo que ya nada más es 1 o 2, no estoy seguro. Era más extensiva las horas de visita, podía entrar a mis padres y al mismo tiempo ver mis hermanos o cualquier familiar, amigo, incluso. Al momento que empieza la presión mediática, deciden que yo tengo que estar en un penal de máxima seguridad, argumentando que por ser yo el líder de una poderosísima y peligrosísima banda de secuestradores y tener una adquisición alta, un poder alto, tenía yo que estar en un penal federal. Porque además dijeron para justificar que ellos, el área de seguridad, había detectado que yo instaba yo a muchos compañeros reos para que nos rebeláramos ante las revisiones, y ellos temían que en una rebelión yo me fugara, supuestamente, como si no supiéramos que continuamente se fugan hasta caminando por esos lugares. Que no lo hagan público es distinto. Pero hay muchas fugas en esos tipos de penales. Sí hubo la de un penal federal, imagínate. La del Chapo, ¿no? Bueno. Sí. No, sin comentarios. Entonces resulta que me mandan a un penal federal de máxima seguridad, y entonces ahí empieza la verdadera cárcel. Llegas a un penal desde el que inicias, desde esos ayeres, en el momento mismo de que tú vas ingresando, te desnudan totalmente, te rapan, te despersonalizan, te dan un uniforme como todos los demás, de un solo color, los mismos zapatos que todo el mundo utiliza, los mismos calzones, calcetines, playeras, y a través de esos uniformes, dentro de la despersonalización que te provocan, te ponen un número. Y a partir de que tú entras a esos penales, ya no eres Gerardo, ya no es Israel Vallarta, sino un número. Así pasas listas, así tienes que contestar cuando vas a un juzgado, a alguna atención de la institución, a tu familia, a locutorios. Entonces, en mi caso, en ese entonces yo era el 2400. A partir de ahí, ya no soy Israel Vallarta, soy el 2400 o el 2400, como todo el mundo me decía. Y así, yo siempre peleaba con eso. Decía, es que yo me apellido Israel, yo me llamo Israel Vallarta. No, tú eres el 2400. Expediente 2400. Por muchos años, hasta después, en los 2016, 2017, ya se nos permite usar ya nuestros nombres y apellidos. Pero mientras, tú puedes estar con un personaje de relevancia que no sabías quién era, pero sabías que era el 1900, el 3000, el 1200, etcétera, etcétera. Entonces por mucho tiempo yo conviví con personajes que no sabía. Y ya cuando pudimos con el tiempo ir... ¿Sabías su nombre? Decía, ¿a qué se dedicaba? ¿A qué se dedicó? Sí, exactamente, ¿no? Por ejemplo, estuve con el cuñado del Mochorejas. Después no supe que era él. Muchas... Sí. Todos los personajes que tú te puedes imaginar. Historias, claro. Ahí estaban. Y después, porque además otra cosa, cuando salimos al patio, el patio de juegos, pues se entiende como tal, un área donde puedes jugar fútbol, básquetbol. Pues si tú te juntabas con tú y yo podíamos estar ahí platicando, y si se acercaba otra persona a platicar caminando, inmediatamente bajaban 3, 4, 6, 10 custodios a separarnos, porque no podíamos estar de a 3 en el patio. Sí, solamente podíamos estar en conjunto cuando estás jugando fútbol, voleibol o básquet. Pero de ahí en fuera que tú te sentaras en una banca a platicar, a tomar el sol con 3, 4 personas, de lo que tú quieras. Salían, bajaban en cascados y todo, y sepárense, y si no, a todos nos revisaban, nos encueraban, nos desnudaban, ibas a tu estancia, y revisiones era hostigar. Cada que salías de tu estancia era un suplicio. La gente luego ya no quería estar ni fuera de su estancia, porque cada que tú salías de la estancia, así fuera el comedor, así fuera el hecho de que tú abrías que te abrían porque además tenías prohibidísimo tocar una reja, prohibidísimo, porque si no te castigaban. Te castigaban 3, 4, 6 meses, te quitaban tus cobijas, te quitaban tu televisión, te quitaban el derecho de hablar por teléfono, de bajar al comedor, tienes que de recibir tus alimentos, donde en un área son cuartitos de 3, 3 y medio por 2. Un camarote, una cama, 2 camas.
Ahí mismo tienes tu taza de baño, o sea, en esa área de menos de 10 metros cuadrados, pues ahí tienes que comer, ¿Qué dormir, hacías para defecar. pasar los días que no fueran Pues eternos? eran ¿Cómo sortear muy fuertes. toda Pues esa te vas ansiedad? haciendo de una mente fuerte. Ahí tú sigues el camino y la vida que tú quieres. ¿Cómo? Muchos se dedican a hacer ejercicio. Sí. Todo el día están en ejercicio. Otros duermen todo el día. Otros predican la palabra de Dios, se acercan mucho a la Biblia. Otros despotrican contra Dios, contra la vida, se están peleando con todo mundo. Otros permanecen callados. Otros más se quitan la vida. Otros más se suicidan. Otros más se hacen daño. Entonces, y otros más, como en mi caso, pues te pones a estudiar. Te pones a aprender de qué se trata, por qué estás ahí. Sí. No por el montaje, no por el delito supuesto, sino cómo el Ministerio Público hizo las maneras de tal forma armó para que un juez convalide ese abuso y te sostenga en una acusación falsa durante casi 20 años. Eso es lo que yo traté de entender, bajo qué criterios jurídicos, bajo qué ley y por qué delitos yo realmente estaba. Oye, ¿por qué cuando después de que, o muchos pensábamos que después de la detención de García Luna, pues ya era de que, a ver, ya es obvio, ya está claro, ya van a sacar a Israel Vallarta? ¿Qué pasó? ¿Por qué después entró Hertz, el fiscal, que ahora ya se fue? Como en una frase, en una idea, ¿qué era lo que te detuvo que te liberaran? Y que hoy también tenga a tu hermano, a tu sobrino, que también estén en prisión. Que sigue obstruyendo. Quiero hacer mías en este momento, por un ratito nada más, las palabras de alguien que dijo: es como un elefante reumático, en este caso judicial, que había que impulsar. En mi caso, tengo una compañera de vida. En ese momento, pues tuve una compañera de lucha que todavía ahí sigue, que es mi esposa. ¿Sí? Si bien yo por muchos años estuve yo peleando con algunos familiares, desde adentro, desde mis trincheras, pues no había sido tan fuertemente visible como las actitudes de mi esposa, las acciones que ella cometió una vez que llegó a mi vida. En mi vida tiene aproximadamente 10, 11 años en mi vida. Como mi esposa tenemos 8 años. Okay. Pero desde el día 1 que ella se enteró de mi persona y nos acercamos a través de cartas. Bueno, creo que ya por aquí platicó la historia. Ya platicamos con Mari. Ella nos contó una historia de amor, una historia casi como la de Romeo y Julieta, a través de cartas, a través de... Sí, así es. Y hoy pues sigue teniendo mi amor, mi admiración. Y bueno, en ese sentido, cuando llega esta mujer a mi vida, no solamente es una luchadora conmigo, sino por la vida, sino de justicia y todo eso. Entonces ella toma como suyo totalmente la causa, tal cual, como muchas otras causas ella tomó, pero en este caso la encarna, sí. y a partir de ahí entonces se hace más visible esta lucha, con más cuerpo, va más tangible, ¿no? Más allá de lo público que todo el mundo conoció. En este caso, entonces ella empieza a sufrir todas estas persecuciones, golpes, lo que mucha gente no sabe, que veían a la señora, a la loquita, ¿no? Que estaba ahí 10 meses en muchos así lo quisieron hacer creer, incluso en una plancha del Zócalo, que de pronto se encadenaba fuera de una fiscalía, de una CNDH, obligaba a que las instituciones caminaran, incluso la misma Poder Judicial en su momento conmigo. Pues precisamente eso fue lo que se aprovechó en mi proceso para que con esas presiones, incluso mediáticas, este poder judicial y este poder por parte del Ejecutivo de ese entonces, porque pues desde el momento que se vuelve autónoma la Fiscalía, pues ya es distinto, ¿no? La lucha se hace más local. Pero en ese entonces, en esos casi 20 años, quienes hicieron lento este proceso
fue la misma fiscalía, la misma PGR en ese entonces, porque había ellos mismos mis pruebas ya ofrecidas durante muchos años atrás. Un ejemplo rápido. Pues yo solicité algunos peritos médicos, por decir algo, que certificaron mis lesiones del 2005 y que es necesario que se presenten ante un juez para que lo ratifiquen. De otra manera, pues pierden alguna eficacia. Entonces, era el tema porque a mí me costó muchísimo trabajo. Hasta como por 2017 pude demostrar a través de protocolos de Estambul que me practicaron a mi persona por diferentes instituciones. Víctima de tortura. Y que no creía, ¿no? Simplemente hoy, hace unos días, todavía hoy la Fiscalía General de la República, representada por algunos fiscales, en la audiencia que tuvimos ante el Tribunal de Apelaciones, que como todo el mundo sabe, yo fui absuelto de manera íntegra. Se confirmó mi inocencia. Y en la audiencia de vistas a la apelación que hizo la Fiscalía, que por cierto fue fuera de tiempo, pero aún así la validaron. En esa audiencia, hoy con todo lo que todo el mundo sabe, con todo lo que está demostrado, el mismo Comité contra la Tortura de la ONU también confirmó y certificó mis lesiones, donde yo soy víctima del Estado, donde soy víctima de tortura. La CNDH con sus recomendación, que por cierto, por ahí quiero aclarar, hubo en un reportaje de Índigo que apenas estaba yo enterándome, fue creo que por agosto, no recuerdo el nombre de este tipo. ¿Cómo se llama, amor? ¿No te acuerdas? Bueno, hubo un reportaje por ahí. Okay, que apenas leyendo algunas cosas lo vi. Hubo un tipo ahí, te prometo que después te digo quién es, que una vez más, como algunos pseudo periodistas, tratan de desviar la atención, dijo que esa recomendación emitida por la CNDH había sido muy rara, muy irregular, muy sospechosa, porque yo no acredité, en otras palabras, la tortura. Sí. Cuando este tipo, falto de conocimiento, como otros comunicadores o pseudo comunicadores han hecho para confundir a la gente, no investigó. Y ahí existen los antecedentes desde el 2006, amigo. Ahí te invito, después cuando gustes te puedo dar una cátedra. Desde el 2006 hay elementos, de hecho desde el 2005, donde va la primera vistadura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Casa de Arraigo, a certificar todas las lesiones que desde mis testículos quemados dieron cuenta, amigo de Índigo, ¿sí? Para que sepas, no fue nada inventado. Y desde ahí hay una serie de certificaciones de diferentes instituciones donde se da cuenta de esta. Entonces, estas situaciones de abuso de poder, de ocultamiento de información, que en este caso la Fiscalía hacía, eso hizo que mi proceso se fuera muy lento, muy lento. Te comentaba, yo en algún momento solicité que estos peritos médicos se presentaban ante el juez para ratificar. Y pues resulta que todavía en el 2024, 2025 a principios, algunos se fueron presentando porque, ¿qué crees? Que aún y cuando eran peritos oficiales adscritos a la entonces PGR, no los encontraban. Estando activos, Sí, no los encontraban. Sí. Es que aquí es como, creo que tu historia, que ya me vas a decir, y más bien te lo pregunto, ¿piensas hacer algo más como mediático, contarla en un libro, contarla en una película? Porque creo que sí, se tiene que saber, ¿no? Cómo es toda esta dinámica, porque claro, cada suceso, cada día había una nueva irregularidad, había un nuevo atropello, había algo que hacía que esto se complicara más con ayuda de los medios de comunicación. Y justo es preguntarte, ¿qué sigue para Israel Vallarta? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás por hacer qué? Seguimos trabajando, aunque aparentemente estamos calladitos, porque también por ahí un comunicador, que lo voy a citar, Ciro Gómez Leiva, por ahí dijo que de pronto me quedé muy calladito porque hubo una acusación nuevamente de una supuesta víctima, la cual no es víctima, y está por la misma Suprema Corte de Justicia, dijo que es un testigo irregular, que no es de confiabilidad porque ha mentido continuamente, cambiado sus versiones.
y fue coaccionado por las autoridades, que es Ezequiel Flores. Y lo digo hoy porque él mismo ha salido a los medios de comunicación, dicho yo soy Ezequiel Elizalde Flores, y fui y señalo y confirmo que Uriel Vallarta es el que me secuestró hasta estas fechas, aun y cuando hay una múltiple secuela de sus contradicciones totales, y está confirmado que él no es confiable. Bueno, en su tiempo, te comenté, los zodiacos aparecen y son las regularidades con las que yo quiero hacer de conocimiento, ¿no? Por eso voy a continuar lo que me estás preguntando. Cuando yo le digo a este fulano al Ministerio Público que yo no tenía un apodo, dice, ok, ¿qué signo eres? Me dice, ¿en qué fecha naciste de nacimiento? No, pues 16 de julio. ¿Qué signo eres? Cáncer. Usted, comandante, pues yo soy libre. Usted, Capricornio, no, pues yo soy Aries. Los zodiacos. Así, oficialmente nacen los zodiacos ante una autoridad ministerial. Perdón. Entonces, esta y muchas irregularidades, muchos abusos desde entonces, son los que obviamente van a quedar plasmados en un libro. Donde yo confirmo todo este abuso de poder, donde yo demuestro con pruebas, y eso lo digo fuerte y claro, para aquellos pseudo periodistas, y lo digo, un Ciro Gómez Leiva, un Carlos Loret, un Fernández Meléndez, una señora como Marilena Moreira y otros más que se han atrevido a hablar sin pruebas, argumentando, pues sirviendo, pienso yo, algún interés oscuro, ¿sí? No quiero ya utilizar las palabras que por ahí se utilizan con estos personajes. Yo digo que han hecho, con su forma de dar ese periodismo, lastiman a la sociedad, lastiman a muchas personas que como yo fueron justamente recluidos, muchos más que están ahí todavía después de tantos abusos de autoridad. Y ahí en esta parte de Israel, por ejemplo, ¿tú qué piensas de los inocentes que están en la cárcel? O sea, tu caso, obviamente, como lo has contado. Sí, mira, mi caso en particular no es el primero. Y por desgracia y mucho dolor, no es el único. No es el último, perdón. Pero sí fue el único que hasta hoy se tiene registro que una autoridad, un mismo gobierno, tuvo que salir a reconocer que utilizó un montaje para justificar un trabajo de investigación que no existió. Y eso pues no da. Entonces, al ser un evento tan emblemático de abuso de autoridad, de tantos años además, que estuvo permeado de ese abuso, de ese poder, de esa justicia a la carta, es que pues se vuelve emblemático mi caso en particular. Y eso me obliga, porque por muchos años, Gerardo, yo estuve luchando para que se escuchara mi voz, se conociera mi historia, se conociera más que mi versión, que se escuchara otra versión y que los que tienen un entender reflexivo más claro puedan llegar a una conclusión. Esa conclusión la tiene cada uno de los que aquí me escuchan. Y yo creo que hoy, al día de hoy, pues como sociedad, como opinión pública, estamos viendo cómo se trazó esta historia, cómo se está trazando. Hoy vemos un García Luna. A eso iba. En prisión. En ese 2005, ¿dónde están? ¿Recuerdas tú todos esos personajes, todos esos actores de abuso de poder? Muchos de ellos hoy están en la cárcel. ¿Dónde están? Sí. Cárdenas Palomino se encuentra hoy purgando una condena de 5 años, 3 meses. Algo irrisorio, porque esta condena que él está cumpliendo hoy por tortura únicamente es por la que le generó a mi hermano Mario, a mi sobrino Sergio, en el 2012. ¿Cómo es posible? Y ya está sentenciado. Sí. Y entonces le comprueban que torturó a 2 personas que hoy están presas. Así es. Ellos llevan próximos a cumplir 14 años. Una sentencia de 5 años, 3 meses, pues no aquilata los mismos 14 años en prisión preventiva ociosa, como le digo yo. Y resulta que en mi caso,
con todo lo que ustedes ya conocen, con todo lo que ya se sabe, todavía hoy no puede ser consignado ante un juez. Por mi caso, porque todavía hoy la fiscalía, y lo dije, no te lo terminé de decir hace rato, en sus argumentos, incluso ante la apelación, él dijo, Israel Vallarta jamás fue torturado. La misma fiscalía hoy, no estoy hablando de la hoy titular, estoy hablando de la fiscalía, como ese organismo, ese ente, ese órgano, sigue putrefacto, y por eso es importantísimo una renovación, una reforma de fondo a las fiscalías, todas. Todas, sí. Entonces, insisto, hoy, Gerardo, aunque te parecía increíble, resulta que todavía no. Los fiscales actuales que están en el delito de tortura todavía siguen juntando pruebas. Es que eso es lo más inverosímil. Todavía no creen. A él sí a personajes como Canas Palomino y otros más que no han sido mencionados que están dentro de esa averiguación. Oye, ¿tú crees que todavía haya como redes al interior de la fiscalía? Sí, por supuesto. Por supuesto, todavía es justicia de la carta. Sí. Incluso hoy con Ernestina. No creo. ¿Por qué? Porque la señora va llegando hoy como titular. Yo espero que de verdad ella haga valer, como ella lo dijo en su discurso inicial, que nada por encima, nada por fuera de la ley. Yo quiero creer, porque a pesar de que tú das cuenta que estuve casi 20 años con un abuso de poder privado de mi libertad, yo sigo creyendo en la gente, Gerardo. Sigo creyendo en las personas. Esas personas se traducen a hoy como funcionarios públicos, en este caso particular, como representante de un país, por cuanto a una aplicación de justicia, una persecución de delitos. Y yo creo y espero que la señora Cristina Godoy, Ernestina Godoy, sí. Sí, ¿no? ¿Ernestina o Cristina? Ernestina Godoy. Ok, discúlpeme, no. Está bien. No estoy muy todavía muy emparejado con los funcionarios de hoy. Yo sí creo, yo sí espero y así lo deseo, que ella sí voltee al interior de la fiscalía, que haga una investigación, haga una limpia, porque es urgente. El pueblo mexicano lo necesita. Necesitamos agua limpia, agua fresca de creer. México es un país hermoso, precioso, muy poderoso. Muchos jóvenes hoy pueden, yo ya no soy tan joven, pero puede cambiarse la historia de México. Yo creo, sí, estoy seguro que todavía existen las procuradurías, no nada más en la Fiscalía General de la República, en muchas procuradurías, muchas fiscalías todavía están enquistados esos malos funcionarios. Algunos están identificados, otros habría que identificarlos. No la tiene fácil la actual titular de la Fiscalía General de la República. No la tiene fácil, pero si hay voluntad, yo creo que sí puede haber un cambio en esta actual Fiscalía General de la República. Israel, platicar contigo es impactante. De verdad, hay tanto mucho que tienes que contar. Mucho. Y es un sentimiento de impotencia también, de un poco ponernos en el lugar de quienes hoy están en la cárcel y que no tuvieron una Mari, como en tu caso. ¿Pero qué crees? Que hoy no solamente tiene una Mari. Al lado de Mari estoy yo. Y si ella me continúa apoyando, como muchas familias que tienen a sus familiares, ahí. Eso es lo que hoy queremos. Yo lo dije muy claro. Muchas veces lo he dejado muy, muy puntual. Hasta se me ha acabado la voz, de verdad. Y hasta el día de hoy todavía tengo problemas ahí que vengo arrastrando. Por años estuve yo peleando porque se escuchara mi voz. A través de mi esposa comenzó a descubrirse esta punta de iceberg cuando ella compartía mis llamadas, mi única llamada por semana, medios, claro, que era para ella, y pues es que yo la comparto a los medios para que te pregunten, para que contestes. Y a través de mi llamada
porque era la que le daba a ella, Ujú. se comienza a escuchar su voz. Oye, ¿nunca te dijeron de que no puede hacer entrevistas? Claro que sí, por supuesto, y me cortaban más de una vez, Ya, sabiendo que iba a hablar con mi esposa. sí. Ya iniciada la llamada, ¡pum!, me cortaban porque siempre fuimos escuchados. Ahí nunca había. O sea, no avisabas, no pedías permiso de No, que por ibas a supuesto que llamar no. a No, un no. medio. Las veces que yo lo hice, siempre me negaron. Tuve que recurrir a más de 2, 3 amparos para Ay. que se me permitiera mi derecho Sí. de réplica. Y aún con los amparos a favor, el órgano concentrado decía que no, porque vulneraba yo la seguridad, porque tenía que, en todo caso, que si yo lo hiciera, fíjate lo que me dijeron en algún momento. Señor Vallarta, si lo hacemos con usted, si permitimos que los medios de comunicación entren a un área a entrevistarlo, lo tenemos que hacer con todos, principalmente con Cárdenas Palomino. ¿Usted quiere que él hable? Dije, yo no tengo problema. Yo no tengo ningún problema. Todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas. La misma Constitución los protege. Todos, a ti mismo, a ustedes, a los periodistas, tienen derecho. Pero hay una salvedad. No puedes ir más allá del derecho de los demás. ¿Sí? Totalmente. O sea, tú como comunicador puedes, incluso yo como persona normal, puedo expresar mis ideas. Es válido. Pero yo no puedo ir más allá, no puedo ir contra tu honra, contra tus derechos humanos. O sea, no puedo ir contra eso. O sea, eso ahí sí ya. Y eso es lo que se tiene que modular ahora. Y entonces, entiendo, vas a empezar a ayudar a personas que están... Sí, quiero que quede muy claro. No soy superhombre, mi esposa tampoco, aunque mi mujer para mí es una súper rica mujer. Pero somos humanos, que nos cansamos, que sufrimos, que lloramos. Y sí lo dejo muy claro. Si bien yo quiero terminar mi carrera como abogado. ¿Cuánto te falta para terminar? Pues no he empezado la universidad todavía. Intenté ahí dentro de la cárcel también. Que no te dejaban. No me dejaban. También. No sabes cuántos años me costaron. Ay, Israel. Y cuántos amparos y cuántos recursos para obligar a que me dieran mi derecho a... Yo pensé que ya habías terminado de estudiar, o sea, que habías terminado completo. No sé, me quedé con esa idea, pero todavía aún no terminas. Me falta todavía por aprender mucho derecho. Ok. Muchos por ahí me dicen, muchos por ahí me dicen, es que tú ya hablas como abogado. No, es que yo aprendí a defenderme. Claro. Y a veces... Y leyendo tu propio expediente, y no nada más el mío, yo me nutría mucho. O sea, yo no había muchos libros jurídicos. Y yo me apoyaba mucho leyendo sentencias de amparos, sentencias de la Suprema Corte de Justicia, jurisprudencias, tesis, etcétera. ¿Esa información cómo te llega? ¿Cómo la? O sea, ¿cómo la? Con otros compañeros. Sí, de pronto me decía, oye, ¿qué crees? Tuve una sentencia, o tengo una sentencia de mi coprosado. A ver, préstamela. Y la leemos. Y la leía. Y entonces ya leyendo, me iba yo a los libros jurídicos, al Código Federal de Penales, al Código Nacional, etcétera, Ley General, con la tortura y etcétera, etcétera. Y fue cuando fui yo entendiendo en qué se basaban los jueces para emitir ciertas sentencias. Claro, y vas entendiendo cómo es. Y entonces está basado en este artículo, en esta ley, en este tratado, etcétera, en la Constitución, etcétera. Y es como fui comprendiendo. ¿Sí me explico? El derecho penal, mis derechos, un derecho sustantivo, etcétera. Entonces, ya a la práctica lo apliqué a mi caso y empecé a destrabar. Sí, por ahí hubo algunos abogados particulares que pues, nos robaron. Sí, estuvo la Defensoría Pública, pero mira, allá, fuera que les apretaban las tuercas, les hacía manita de puerco, y obligaba a que la Defensoría Pública... ¿Qué fue ya lo que detonó? Que te dijeron, tú ya eres libre. Pues mira, ya tenía yo mucho tiempo que estábamos peleando por un cambio de medida cautelar. Estaba dentro de mis derechos, estaba en el marco de la ley, pero no quería en ese entonces el Poder Judicial que quedara un antecedente como el mío, donde se me permitiera continuar en libertad este proceso. Ganamos, me negaron, fue un abuso muy, muy, muy descarado el que me hayan negado en un momento dado el cambio de medida cautelar y me lo cambiaron de oficiosa a justificada, que es exactamente lo mismo, argumentando que yo había hecho uso de mi legítimo, de mis argumentos defensivos como
los amparos, como las apelaciones, como el ofrecimiento de algunas probanzas, algunas testimoniales, y que había sido por causa mía el que después de 2 años se hubiera retrasado tanto este proceso, cuando no fue así, ya te platiqué. Otro ejemplo rápido. En mayo de 2006, yo oferté la comparecencia de Pablo Javier Reina Martínez, que fue el periodista de Televisa que estaba ahí entrevistándome el día de los supuestos hechos. Desde entonces pedí su comparecencia y no localizaban. Decían que yo, por haber sido el oferente de esa testimonial, estaba obligado de dar su dirección, su domicilio. Es ilógico, es como ahorita tú me estás invitando y pues yo no estoy obligado a saber dónde vives. Sí. ¿Sí me explico? Estoy blindado. Oye. Entonces, así, esas se las gastaba en algún momento, sí. El juzgado, la jueza, en ese entonces ya, pues sí, pues tráeme la dirección para ir a buscarlo. Espérame, tú como juez tienes toda la autoridad para que te proporcionen su dirección, ya sea el INE, ya sea quien sea. Ordena a la policía, en este caso, a la Agencia Federal de Investigaciones o alguna institución como después del IFE en ese entonces, registro de licencias, Comisión Nacional Bancaria de Valores, claro, etcétera, para encontrar a esa persona. Y fue hasta 2023, me parece, 2024, donde ya pudieron presentar a Pablo Reina y ya preguntarle y cuestionarle. Entonces ahí fue culpa mía. Yo te pregunto, sentido común, dime. Pues, entonces ellos argumentaron. Entonces al negarme ese cambio de medida cautelar, recurrimos a un amparo. En ese amparo obligan en ese entonces a mi juez, a este juzgado, a que que me tenían que celebrar una audiencia ya en menos de 48 horas y cambiarme a una prisión preventiva, pero en este caso con las medidas cautelares, cualquiera de las que están contempladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y para garantizar que yo compareciera al juicio, ¿no? Que todavía se llevaba a cabo. Y entonces yo estaba próximo a que me notificaran de esa audiencia, para que en esa audiencia se me otorgara el cambio de medida cautelar. Es decir, que lo que faltaba de proceso, yo podía seguirlo en mi casa, en mi arraigo domiciliario, ya sea con un brazalete, ya sea con una caución, ya sea, eso ya lo iba a terminar el juez, ¿sí? Podía utilizar una garantía o de las 14 que están contempladas ahí, o las 14 incluso, era garantizar que yo, cada que me requería el juzgado, tenía yo que estar ahí presente. En ese sentido es que de pronto se me manda a llamar un 31 de julio y llego yo a las 9:30, comparezco al juzgado de notificaciones y es como me dan a conocer que una sentencia, yo creía que iban a notificar respecto al orden del juez de amparo, y me iba a notificar la fecha para esa audiencia que te estoy comentando. Yo iba pensando en eso, Yo jamás estaba esperando mi libertad, y mucho, mucho menos en el sentido en que se dio, que fue fabuloso, fue espectacular. Todavía no me la creo. Es tan pulcra, tan precisa esa sentencia contenida en 426 que es hojas, que eres inocente total. Donde 100%. No, es que siempre mira, hay una figura que mucha gente no comprende, porque muchos no conocen, y otros, te insisto, por desgracia, muchos comunicólogos quieren que la gente siga confundida diciendo que no, Israel Vallarta se fue libre porque hubo una falla del debido proceso, por mil cosas, y no es cierto. Yo me fui absuelto porque se confirmó mi inocencia, porque yo permanecí inocente todo este tiempo. Perdón. Y el artículo 20 de la Constitución es muy clara, muy precisa, es decir que todos somos inocentes. Que en este caso la carga de la prueba le corresponde a quien acusa. Claro. Si yo hubiese querido, yo en todos esos años, sin mover un dedo y sin promover ninguna defensa, ningún argumento de defensa, como en este caso una prueba a favor,
el juez, el juzgado, el Ministerio Público estaba obligado a que siguiera convenciendo al juez que yo era inocente. un supuesto culpable. No, un supuesto culpable. Claro. Entonces, en esta medida, la juez dijo, bueno, sin embargo, Israel ofreció sus pruebas, pero yo en este análisis, en este juicio, porque bueno, fue procesado y ya el juicio se dio en el momento que se emite esta sentencia, y a juicio de esta juez dijo, bueno, hasta el día de hoy, hasta este punto, aún y con todo el cúmulo de indicios que el Ministerio Público hizo llegarme a mí como juzgadora, no encuentro una sola prueba. A ver, Israel, es que eso es lo lógico desde el inicio. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Hablaste algo muy cierto. Es que eso debe haber ocurrido desde el principio. Por supuesto. Pero ¿qué fue lo que ocurrió según tú? Digo, es algo, una hipótesis, para que ya por fin una jueza te dijera, no hay pruebas. El contexto político. En su tiempo sí, en su momento sí. No, hoy día, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, mira, sí quiero aclarar, como lo dices desde el primer día, a mi esposa ni a mí se acercó jamás ningún funcionario público, ninguna corriente política, nadie del gobierno, nadie del Poder Judicial, del Ejecutivo, ni del Legislativo, jamás a mi esposa ni a mí se acercaron ni se han acercado. Eso sí lo quiero dejar una vez más bien subrayado, bien claro. Jamás. Por ahí han hablado hasta incluso que Lorea de Mola ya pagó el silencio para que ya no diga nada. No, señores, hay tiempos procesales. Sí, hay tiempos procesales. Y todo a su tiempo, paso a paso. Muchos dicen que como te repito, ya no terminé de decirte esa situación, aquellos comunicólogos dijeron que yo estaba escondido. Desde primero Israel, los primeros días, era muy solicitado y él le daba a todo mundo entrevistas. Pues hasta hoy, tú dime si te costó trabajo, si estaba yo escondido y yo quisiera que lo dijeras, incluso si me pagaste. No, por supuesto. Porque también se maneja eso. No, que eso es. Yo creo que es que tu caso es rosa en lo personal, pero también rosa en el contexto político. Bastante. La verdad es que no nos alcanzan las horas, Israel, para platicar de ti, de todos los elementos que fueron pues violatorios a tus derechos. Lo único que te puedo decir es que gracias por venir a hablar aquí. Las veces fuera de rodeos. Me convoques, aquí vamos a estar. Y pues lamento por lo que has pasado. Lo único que pues ojalá y esto sirva para que haya conciencia, es lo que queremos ahora, visibilizar esos casos de los que tú comentas, concientizar que el cambio está en cada uno de los mexicanos, en cada uno de los que esto escuchan. Si cada quien pone su granito, podemos hacer que este gran país funcione. Exigiendo una verdadera aplicación de la justicia, una verdadera investigación de hechos delictuosos, no taparle. Para que esto cambie. Exactamente, para que esto cambie. Entonces, de verdad, podemos decir que hay una transformación. No hablo de una primera, segunda, tercera, quinta, sexta, no sé, yo respeto todos esos eslogans y hasta ahí. Pero sí necesitamos un cambio en México. Pero el cambio, hermano, no es de arriba para abajo, con todo respeto, a esas ideologías. Es de la base, de los cimientos, de tu casa, de tus padres, de la escuela. Totalmente. Que lo mamemos, que lo palpemos, que lo escuchemos desde los primeros entendimientos. No ahora que ya estamos hechos, ahora que ya sabes que tú con un billete le pagas al policía o le pagas a algún funcionario público para que te dé una licitación, un permiso para vender en la bolsa. No sé, todo eso, ¿no? El famoso moche. Ahí no vamos a cambiar. Sí. No, perdón. A un funcionario público se le educa desde sus inicios, no cuando ya está en la cumbre. Pienso yo, Israel, gracias. A tus órdenes, Hernán. Estamos en el radar. Aquí estamos. Gracias a ustedes por escucharnos. Denle like, compartan. Este país tiene que cambiar. No puede haber más inocentes en las cárceles. Nos vemos en la próxima.